Bueno, entonces comenzamos ahora la charla vocacional de Ingeniería Civil. Tenemos un tremendo invitado, Felipe Vandepit. Así que bueno, Felipe, la idea es que tú nos hables un poco, que estemos con las cámaras prendidas para que podáis ver a los cabros. Y nada, pues que nos vayáis contando un poco de cómo es la carrera, de cuándo entraste, qué se sintió, y después tengo un par de preguntas para hacerte también. Y si alguien quiere hacer preguntas, está totalmente invitado. Bacán. Gracias por la invitación. Oye, y antes de partir, como hablándole, los que están aquí metidos son de qué curso, segundo, tercero medio, más o menos. Segundo, tercero y cuarto. Perfecto, ya buenísimo. Ya, pues les cuento un poco. Bueno, yo soy Felipe Andepit, soy de la generación del 2013. Yo creo que tenemos aproximadamente unos 6 o 7 años de diferencia. Entré en ingeniería civil en el 2014, primer año. Eh, ¿Por qué la elegí? Principalmente porque me gustaba mucho la ciencia, la matemática y la física principalmente. Yo soy un gallo, y yo creo que muchos de mis compañeros también que entramos 13 del colegio, como gallos, no sé, con la cabeza quizás muy estructurada, y que nos gusta como la matemática. Yo creo que eso es el ingrediente como número uno que tuvimos todos en su minuto. Y la verdad, puta, uno se sorprende después con la carrera va bien. Te vas dando cuenta que ingeniería, yo quizás voy a hablar de ingeniería en la Católica, que fue donde estudié, eh, y quizás mi experiencia siempre va a ser con eso, pues me va a ser difícil como diferenciar las dos cosas, pero en verdad la carrera es súper entretenida y te vas dando cuenta que tenías un millón de oportunidades que, bueno, lo voy a ir hablando más, yo creo que durante esta media hora de conversación, pero eso, de ahí salí de la universidad el año 2018, 19, y me puse a trabajar en Traún, una fundación que, no sé, quizás alguna la conoce, que fundamos también con unos amigos saliendo del colegio, en primera universidad. Me puse a trabajar full time ahí un año y medio, perdón, y ahora estoy trabajando en Huenco, una empresa de plástico, desde enero, así que ha sido bien entretenido también y impresionante también cómo se aplican todo lo aprendido en la carrera y bueno, y en el colegio también, en distintas áreas que me ha tocado. Así que eso como introducción. Y cuéntanos, como cuando entráis, que tú decís que a muchos les gusta la matemática, ¿es verdad que los primeros años es como muy teórico y es puro cálculo y Sí, solo matemática prácticamente? cacha que hice la pega, ¿eh? Se la voy a proyectar aquí para los que estén más interesados. No sé si me dejáis compartir, ¿se Ah, puede o sí. no? Tiro. Mm, no, ahí sí. Bueno, gracias. Eh, entonces estamos aquí. Ahí. Está en la malla. Entonces esta es la malla de los primeros 4 años. Ingeniería en la Católica se divide principalmente en licenciatura, que son los primeros 4 años, y después el título, que es un año y medio, 2 años, dependiendo de qué vía de egreso uno tome. Y efectivamente, claro, los ramos que están amarillos son los ramos que son comunes hacia todos, y yo te diría que son los ramos más duros, de ciencias más básicas, pero que al mismo tiempo a nosotros en el Tancura se nos da una muy buena base. En ese sentido, tanto a mis compañeros como a mí, relativamente se nos hizo más fácil que al resto de estos ramos, porque, no sé, yo creo que sigue existiendo. Matemática avanzada, por ejemplo, era muy parecido a cálculo uno las dos primeras pruebas, entonces ahí sí o sí tenía una ventaja, pero de todas maneras la parte más difícil, como los ramos físicos, electricidad, magnetismo, eh, pero ahí hay estadística también, es bien peludo, etcétera. Entonces, los 2 primeros años es como, para mí es como el servicio militar, donde uno se entrena el músculo, el estudio, etcétera. Y ya después para adelante, no sé si es más fácil, pero al menos ya hay tomando ramos que te gustan. Entonces, los cuadritos que están con azul son los cursos del major. Uno en ingeniería toma un major y un minor, y es básicamente elegir 10 ramos de tu gusto dentro de un área. Entonces,
El gallo que quería estudiar computación tomaba ramos de computación. El gallo que quiere estudiar algo eléctrico toma ramos de eléctrica, etc. Entonces, si bien no diría que son más fáciles, al menos el hecho que ya lo estás eligiendo tú y te gusta un poco más, y son también más aplicados, se va haciendo más fácil, y además que si ya pasaste la primera parte, después yo diría que, que ya por la pura inercia del estudio y de haber entrenado al músculo, pasaste nomás, ¿cachai? Y después de esta licenciatura viene el título, que no es otra cosa sino la continuación del major, y al final uno sale como con título de ingeniero civil, licencia en tanto, diploma en tanto. Bueno, es como la continuación de eso. Y, y eso, pero yo te diría que para nosotros, egresados del Tabancura, se nos hace más fácil, como esa es mi conclusión, se nos hace más fácil y no hay que tener miedo a entrar por eso, ¿cachai? Ya. Sí, bueno, de hecho, para los que de segundo todavía no toman electivo, por lo menos en tercero y cuarto hay cálculo, hay álgebra lineal, hay termodinámica también, así que ahí te preparan en el colegio. Y después, en el major, ¿cuántos major son? O sea, ¿es como ingeniero civil eléctrico, me dijiste, o mecánico, o qué más? Sí, ahí son varios, y lo bueno es que cada vez están como creando más. Pero así a priori, pensando en mis compañeros, mis amigos, está el de construcción, el de computación, el de eléctrica, el de mecánica, que es como todos los motores y esas cosas, el de hidráulica, que tiene que ver con todo el manejo de aguas, tuberías, etcétera, bombas de presión, etcétera, minería, innovación. Entonces está muy variado y está empujando mucho el actual decano de la Ingeniería Católica, que se llama Juan Carlos de la Llera, que es un gallo que tiene ideas súper locas y es súper movido. Entonces, el gallo se propone ser los mejores, eh, y también ha sido como una tendencia, yo creo que en la escuela, al menos la Chile y la Los Andes también, como de ir mejorándose como continuamente. Yo diría que hay cierto boom tanto en el mercado laboral que pide ingenieros, como también gente que quiere estudiar ingeniería, y eso como que lo está obligando a cada una de las facultades, a cada una de las escuelas, como a hacerlo cada vez mejor. Entonces, yo creo que en ese sentido hay como una competencia súper sana y súper buena entre las distintas escuelas, cada una con su foco. La Chile, por ejemplo, mucho más dura, entre comillas, de ramos más difíciles todavía, quizás más básicos, carreras un poco más largas. La Los Andes apostando como full a la innovación también, entonces está bien entretenido como la oferta y eso. Y ahí la católica, ¿en qué se especializa más? Puta, tiene de todo al final. Yo creo que esa es la gran propuesta de valor, que si bien es una carrera quizás más corta que la de la Chile, yo creo que el egresado de la Católica sale en promedio 5 años y medio, 6 años, el egresado de la Chile debe salir no antes de los 6 años y medio. Eh, Está apostando mucho a los ramos de innovación. De hecho, el primer semestre hay un ramo que es desafío de la ingeniería, y cuando yo entré se creó investigación, innovación y emprendimiento, y estamos full también en eso. Lo bueno es que también dentro de ingeniería, como está la escuela, está cada uno de los departamentos, y hay que pensarlo como que funcionan como Estados Unidos y puros mini estados, que velan por su cuestión, entonces están continuamente mejorando. Entonces no es que desde arriba como que se ponga el foco, sino que cada una de estas mini departamentos van contratando gente filete, ¿cachai? Van sacando nuevas ideas, nuevos programas, etc. Y cuéntanos, perdona la pregunta más burda, pero dijiste uno sale ingeniero civil mecánico, bueno, obviamente uno no trabaja de mecánico después, como, ¿qué es lo que uno hace al entrar a trabajar? Cuéntanos Eh, desde tu especialidad, yo creo que es más fácil explicar para sí, ti. pues, a ver, déjame parar de compartir esto. Eh, no, quiero volver a compartir, sorry. Tranqui, Eh, tranqui. Mira, yo puse acá, pensando en mi amigo, así 20 minutos antes de la reunión y poniendo algunas fotos, como qué es lo que está haciendo cada uno, dentro de mi grupo más cercano de, no sé, 50 compañeros de universidad. Y tengo el primer gallo, el gallo que está a la derecha, se llama Anders Skog, salió del Grange, y ese gallo no hizo título. Hizo los primeros 4 años, dijo, sé que el título está sobrevalorado, y se fue a Facebook.
ya 4 años trabajando allá en Nueva York, y ese gallo estudió computación y está en una pega full de desarrollo web. Después, por otro lado, tengo acá un amigo que acaba de salir electo concejal por Independencia, ya con Juan Carlos Gamuri, no sé si lo cachan, que era del colegio. Sí, Él se presentó a alcalde, mi amigo a concejal, hice la y charla quedó. de hecho. Así que partió la semana pasada como concejal de Independencia, así un camino nada que ver a quizás ingeniería, pero también eso te habla un poco de las herramientas que te da la carrera, que estáis preparados en verdad para hacer cualquier cosa. Después tengo otro amigo que trabaja en robótica. El gallo se dedica como a programar robots que automatizan cosas en distintas industrias, plantas, productivas, etc. Después está lo más clásico quizás, mis amigos que trabajan en finanzas, no sé, en la red vial, en empresas como más tradicionales, que hacen un poco la misma pega que quizás un ingeniero comercial. Tengo aquí otro gran compañero que ahora de hecho se va a hacer un MBA a Harvard, que trabaja en Quebec Voltex, viendo todo el tema de la energía renovable, de cómo de a poco se está insertando los autos eléctricos en Chile y todo el desarrollo que está haciendo Copec detrás de eso. Tengo también compañeros que están en educación, ya sea el mismo Trabuno, incluso en Enseña Chile, nada, trabajando ahí, algunos temporales, otros más definitivos. Y lo último, quizás también más clásico, parecido a finanzas, la consultoría, que es un camino que en el colegio uno no, quizás no le sonaba, y después en la universidad te vas dando cuenta que es súper típico y que mucha gente quiere estar ahí. Que básicamente son empresas que se dedican a hacerle un servicio de consultoría, como entre comillas de consejo, a otras. Así que eso, ¿en qué podéis trabajar? La respuesta es lo que queráis. Evidentemente, cuando uno estudia quizás ingeniería mecánica, por volver al ejemplo, claro, no vaya, no sé, estar arreglando quizás los motores, pero sí quizás teniendo una empresa de eso, ¿cachai? Y el hecho de saber, a mí me ha pasado harto, ahora estoy trabajando en Wenco, que es una empresa plástico, el hecho de saber la mecánica propia de la máquina, etcétera, también te hace tomar muchas mejores decisiones, te hace negociar mejor los precios, te da una visión muy, muy buena, y en ese sentido yo creo que los ingenieros comerciales nos envían un poco conocer también la parte un poco más técnica, que es muy, muy, muy valorada, yo creo, como que te da Y una visión un poquito más global. sí que ahí en finanzas dijiste que se mezclaba un poco con comercial, que yo creo que muchos tancureños piensan estudiar algo comercial o civil. ¿Cuáles son más o menos las diferencias? Es una buena pregunta, y una pregunta que también me hice, estaba en tercero o cuarto medio, yo estaba entre comercial y civil básicamente, incluso medicina, pero también me gusta harto biología. Yo diría que, bueno, quizás la respuesta viene un poco sesgada porque viene de mi parte que soy ingeniero, pero uno, el enfoque de la carrera, eh, en ese sentido, claro, ingeniería civil tiene ramos que son más científicos, o sea, hay ramos que son directamente impartidos por la facultad de física o la facultad de química de la universidad, y los ingenieros comerciales, todas sus clases son de la propia escuela de administración. Entonces hay un enfoque, yo diría, más científico, que también te va moldeando la cabeza de una manera, ¿cachai? Así como los comerciales también se les marca bastante como una manera de pensar, a los civiles también se les marca una manera de pensar, es medio abstracto lo voy a decir, pero como súper algorítmica, de descomposición de problemas, de solución de problemas, etc. Entonces yo creo que ahí hay un tema de enfoque. Y dos, en el mundo laboral, para mí esta cuestión son dos círculos como que Se juntan. se intersectan en la mitad. Evidentemente hay algunas cosas que el ingeniero comercial puede hacer y que el ingeniero civil no. Por ejemplo, no sé, los que se van, también en el ingeniero comercial también es amplio, hay principalmente dos vertientes, la parte como administración y la parte de economía. En la parte de economía e ingeniería comercial, ahí es algo como más del rubro del ingeniero comercial, y es difícil que un ingeniero civil se meta ahí porque quizás no lo eligió por gusto, y también hay un estudio en ingeniería comercial que te lo da, la cantidad de, o sea, de ramos de microeconomía, macroeconomía, eh, etcétera, que un ingeniero civil no tiene. Pero a su vez, para mí, el campo laboral del ingeniero civil, que está restringido al ingeniero comercial, es mucho más grande. Entonces, dentro de estos círculos que se intersectan,
como la parte solo de ingeniero civil, a mi gusto, es mucho más amplio que lo que solo con el ingeniero comercial puede hacer. Pero si yo tuviese que elegirlo, no, bueno, no me arrepiento, pero yo, para mí, la gran gracia o la gran pregunta que hay que hacerse es qué tan científico es uno, ¿cachai? En la medida que tu respuesta sea así y te gusten los ramos, física, te guste, no sé, resolver una ecuación, por muy ñoño que sueñes, tenés que meterte en ingeniería, ¿cachai? Ya, perfecto. Y después el campo laboral y los sueldos ¿es fácil encontrar pega o hay algunos compañeros tuyos que le haya costado? No, es fácil, o sea, es como una pirámide igual, en el sentido de que tú entre recién egresado es mucho más fácil buscar pega que a medida que vais como creciendo. En el sentido, no sé, la empleabilidad de ambas carreras, yo creo que está sobre el 90-95%. Salió un estudio hace poco bien entretenido, lo vi por ahí en LinkedIn, de los sueldos promedios al cuarto y quinto año por carrera y por universidad. Y no, te diría que es bien parejo. Es bien parejo. Eh, Como te dije antes, yo creo que el mercado laboral hoy día está requiriendo cada vez más ingenieros comerciales, civiles, y en ese sentido de encontrar pega siempre va a haber. El tema es qué tanto te puede llegar a gustar y qué tanto espacio tenéis para elegirlo. Ese ya es otro tema, pero ahí uno siempre si tiene buen currículum y se esfuerza y hace buena entrevista, la posibilidad siempre está, ¿cachai? Y bueno, volviendo un poco atrás, durante la universidad hay carreras como medicina que parece que uno tiene que sacrificar carreras y cosas de ese estilo. Eso en civil no pasa, ¿no es cierto? O también hay veces que uno se estresa mucho. Sí, mira, voy a contar una anécdota personal. Yo durante mi carrera tuve dos pololas, una la actual y otra la ex. Una estudia Derecho y otra estudia Medicina, entonces tenía un poco la comparación de las tres carreras, así bien desde la experiencia. Y efectivamente, en Medicina es otro mundo porque es otra exigencia. Las pruebas son súper intensas, tienen muchísima materia, etcétera, mucha memoria también, muy difícil. Y de ingeniería civil, si tú eres ordenado, eh, no tenés ni un problema, ¿cachai? Si tú te definís bien el horario, si es que vaya a clase, hay como mucho de responsabilidad individual, ¿cachai? Evidentemente a la gente que le cuesta más, o a la gente que le cuesta más, menos, perdón, va a estudiar más o menos, pero yo diría que si uno es ordenado y bien metódico, no hay ni un problema, ¿cachai? O sea, no es que te la vayas a sufrir, quizás un poco, a final de cada semestre, en los primeros 2 años, pero no es así, no es una cosa como para cortarse las venas. Ya. No, y además que igual al final, el último año ya haces cosas que te gustan y sale más fácil. Sí, es verdad. Sí. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Ya la idea es que dure como media hora esta charla. Ya, yo quiero preguntar, po. Oye, Felipe, tú en la universidad tuviste muchos ramos como de matemática y todas esas cosas, y mucha teoría, mucha práctica, pero tuviste alguna vez como ramos que fueran mucho más didácticos, como de hacer proyectos, de, no sé, pues, incluso hacer una maqueta o cosas así. Sí, buena pregunta. Eso es lo choro de ingeniería, que mezcláis ramos, te diría que, claro, quizás como muy de ciencia básica que se llama, como no sé, química, para aprender las ecuaciones que dan más fome, pero después están los ramos de un área de interés y después están los ramos más aplicados, que eso también va dependiendo de qué camino tomáis tú. Pero en los dos ramos que dije antes, como de innovación y emprendimiento, eh, tú pega el semestre, te juntan con un grupo distinto en cada uno y tenéis que hacer un proyecto de innovación desde cero, con prototipo, con maqueta, con mockup, con todas las herramientas que se te ocurran. Y es súper entretenido esos ramos porque al final tenía una competencia entre todos. No sé si alguna vez han visto las noticias, pero el concurso de Ingeniería Católica, por lo menos, y yo creo que también en otras universidades, hacen un concurso y después llegan gente externa a verlo, a veces le ponen plata, hay gente que después se dedica incluso a eso,
Entonces, un semillero muy choro en esos ramos como que son más aplicados. Y, y evidentemente si uno se va como por el major, que hay uno que es especial de esto, que es de diseño e innovación, creo que se llama, es fundamentalmente eso, ¿cachai? Cómo prototipar bien, cómo desarrollar bien una idea, mucho trabajo en equipo, ¿cachai? Mucho trabajo práctico, etc. Y diría que, sobre todo al final de la universidad, en todas las especialidades, lo que te va a tocar hacer es más o menos parecido a lo que va a tocar hacer como el primero o segundo año de trabajo dentro de esa área, ¿cachai? Entonces a los de construcción les tocaba, no sé, pues, ubicar un departamento real, ¿cachai? Tenían que conseguirse una empresa, una constructora, oye, ya, la construcción, ¿cuánto cuesta? ¿Cachai? Eso es un presupuesto, etc. A nosotros, por ejemplo, yo estudié tecnología de la información, computación más o menos, me hicieron hacer un software para una empresa que estaba como una empresa médica, un software para hospitales, y es real, ¿cachai? O sea, hay una persona que paga por eso y lo hace, así que como la aplicación de las cosas es paulatinamente con la carrera y es lo más entretenido, ¿cachai? Una pregunta, el tema de la universidad es muy, estudiar, no sé, la Los Andes, la Católica, ¿es mucha la diferencia después cuando uno ya egresó? Eh, Buena pregunta, ¿cachai? Que yo cuando iba a los Andes, me tocó ir varias veces en cuarto, quinto año, incluso ahora egresado, y digo, casi que me hubiese gustado estudiar acá, porque ya el puro, no sé, el puro edificio, conozco también a varios profesores de ahí, la cual la raja, ¿cachai? Y yo creo que si bien se hace cierta diferencia quizás al principio, igual va dependiendo mucho de uno de cómo te hagas tú el currículum, y hay gente que le importa más que a otra. Te diría que sí, pero no, como que a la larga da lo mismo, ¿cachai? Quizás en el primer año como de salir a buscar pega, quizás el ingeniero de la Católica tiene un poco de ventaja sobre el ingeniero de los Andes o el ingeniero del desarrollo, pero al final, puta, no sé, las empresas se contratan personas, ¿cachai? Y personas que son más allá que una universidad y que también tienen chuta, algo que decir, algo que aportar, ¿cachai? Que han hecho en su vida de antes, entonces, como respuesta sí, pero no. Y el tema de, como de cambiarse como por dentro de la universidad es muy difícil. O sea, si es que uno no le da para lo que quiere. Eh, ahí depende, po. Depende si uno se mete como una carrera como college o bachillerato en su defecto, ahí es más fácil y cambiarse entre carreras siempre es más difícil es porque hay como que hay menos cubos y son, no sé, son como, no sé, por ejemplo yo tenía un amigo que se cambió de una cuestión a otra y habían dos cupos, ¿cachai? En cambio, si te metía a college o bachillerato, la cuestión está un poco hecha para eso, entonces hay más herramientas y ahí es un poquito más fácil. O sea, no, y ahí es fácil. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero si no ya nos puede ir Yo dando tengo una algunas pregunta. palabras. Dale, Juan Pablo. Ah, dale, dale. ¿Tú qué lenguaje prefieres usar a la hora de, sí, por ejemplo, la cuestión del software que me contaste? Bien, buena pregunta. Bien técnica, máquina. Yo en el colegio no tenía idea de programar, yo no sabía ni cómo estaba hecho un computador y el segundo semestre del primer año tuve una introducción a la programación y quedé rayando. De hecho, fue mi ramo que me fue mejor en la universidad. Y el que se usa mucho y está muy de moda es Python. No sé si lo cacháis. No sé si lo he hecho. De hecho, hay una elección al colegio. Ah, verdad, pues, sí. Que seguramente lo hacen en Python, que es como lo que está Ya. más de moda en el mundo de la programación. ¿Cómo se llama? Y elegir la especificación. Es muy determinante después para el futuro o No, igual, nada, no. ¿no? No, mira, yo tengo, de mi grupo a mí éramos 8 en la universidad, 4 se fueron por construcción y 4 nos fuimos por TI. Y diría que el único que hace algo de lo suyo es uno de los TI, o sea, uno de 8, imagínate.
los 4 de construcción, uno está en una consultora, otro está en una cuestión financiera, el otro está nada que ver, ¿cachai? Yo estoy en Cuenco, con suerte programo, uno de los amigos está en Falabella, en el banco, nada que ver. Así que no es para nada determinante. Sí es bueno que, o sea, yo creo que cuando uno ejerce algo que estudió, quizás se le hace un poquito más fácil, pero en verdad lo mismo, ¿cachai? Son 2 años de tu carrera versus toda tu vida. Y también el aprendizaje que uno tiene cuando recién entra a trabajar es considerablemente mayor quizá por la particularidad de la empresa, etcétera, en verdad lo que debes tener que hacer, versus lo que aprendiste en la universidad. Entonces es como súper rápida la adaptación. Bueno, entonces ahora sí nos queréis dar unas palabras de cierre para los que están indecisos, para los que quieran estudiar civil, para De preparar. todas maneras, pues. No, yo lo recomiendo 200%, siempre y cuando, como les dije, como no lo vayan a pasar mal con los primeros años, si es que les da mucha lata matemática, mucha lata física, yo creo que no es su carrera y lo van a pasar mal. Pero si es de ser así, o si el gusto es mediano, piensas de las dos maneras, yo totalmente abierto a conversar más en profundidad, uno a uno, ahí me llaman, me contactan, etcétera. Pero yo lo que más valoro al final, lejos, es como la amplitud de campo laboral. Y eso a mí me lo decían mucho y como que no me lo creía, pero ya ahora cuando insisto, hace media hora hice el ejercicio como de ver en qué están mis amigos y cachar que cada uno está en una cuestión distinta, es bacán, ¿cachai? Versus quizás otras carreras que estáis con un poquito más como el riel encaminado. Entonces esa cuestión es increíble. Además, vuelvo a hablar acá de ingeniería en la Católica quizás, pero me imagino en las otras universidades también. El ambiente también es mucho mejor. Estaba buscando, creo que son 650 en la Católica, yo creo que en los Andes pueden ser 300 y en la Chile, no sé, los mismos 700. Hay gente muy distinta, yo creo que eso también enriquece mucho la universidad, la vida universitaria, distintos perfiles, distinta procedencia, eh, y eso es muy, muy entretenido, como, que es difícil de palpitar hoy día quizás, pero de verdad que como que se nota distintas las salas, los patios, quizás algo más intangible, pero que yo también agradezco mucho. Perfecto, Felipe, Así muchas que eso, gracias. los dejo invitadísimos, el que quiera conversar más en profundidad o si tiene alguna duda, démosle nomás. Y lo que yo creo que también es clave, que yo lo hice, no sé si a finales de tercero medio o a principio de cuarto medio, que fui a ver clases. Me acuerdo perfecto, fui con mi prima que tenía un año más grande que yo, fui a contabilidad comercial y después fui a otros ramos de ingeniería. Y ahí te das cuenta el tiro, de de qué es lo que te gusta, si te sentías ahí o no, etc. Yo me acuerdo incluso ese día que fui, estaban haciendo un control de contabilidad. El profesor me miró: "Ay, ¿tú quién eres?" Y yo: "Chucha, no, vengo a ver la weá", ya, lo mismo. O sea, en general la gente es súper abierta y yo lo recomiendo mucho, así que si tienen algún hermano, primo, amigo, y sobre todo ahora más fácil meterlo en Zoom, si yo creo que carepalto mandarle un link, pues se lo recomiendo de todas maneras para el que esté en la duda de hacerlo si no. Y, y en verdad, si tampoco estés en la duda, hazlo por entretenido, ¿cachai? Como, oye, para cachar qué están haciendo estos gallos, qué ven, qué hacen. Así que eso lo recomiendo muchísimo. Y nada, termino diciendo que gracias por la invitación. Eh, Muy buenas las preguntas que salieron y nada, pues, ojalá la ingeniería esté lleno de tabancureños, pues. No, gracias a ti, te pasaste. Buenísimo.